Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, y vamos a dar lectura desde el verso 12 al 18 inclusive. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 12 al 18 inclusive. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Es necesario en muchas ocasiones remontarnos al principio, no solamente para que refresquemos nuestra memoria, que nos hace muy bien, sino también para que recobremos valor de todo aquello que nuestro buen Dios manifestó en favor del hombre desde el principio. Como Dios buscó el beneficio del hombre desde el momento de la creación. Y como lamentablemente el hombre siempre puso sus ideas, sus pensamientos, sus decisiones, que es lo que perjudicó en la totalidad a la humanidad, y lamentablemente hasta el día de hoy perjudica en gran parte a las iglesias o a las congregaciones llamadas iglesias de Cristo. En el principio vemos como Dios, al crear todas las cosas y hermosearlo de la forma que lo hizo, las cosas que ha puesto cada una de ellas en su lugar. Hablo de la creación en general para no tenernos demasiado en ningún punto de esto, para no extendernos. Pero todo lo que Él hizo, hermanos amados, la luz, o sea, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, todo fue en beneficio del mismo ser humano, ¿verdad? Y le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, pero solamente le dio una orden que no debía transgredir: el árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así Dios le había hablado, y el hombre, y siempre decimos y lo aclaramos, el apóstol Pablo culpa directamente a la mujer en cuanto al primer ser que pecó, hablando de la humanidad, ¿verdad? Pero vemos que Dios responsabiliza a Adán. El apóstol Pablo dice, porque fue la mujer quien tomó primero. Pero Dios responsabiliza a Adán porque Adán era la cabeza de la raza, ¿sí? Él era el comienzo de todo, él era la autoridad. La mujer fue creada por causa del hombre y no al revés. Entonces vemos cómo Adán desobedece, y obligatoriamente, para que no extienda su mano, y en la misericordia de Dios, hermanos amados, Dios lo saca del huerto y le dijo para que no extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva en esa condición para siempre. Entonces vemos un acto de amor que a veces no se comprende, como Dios lo saca porque lo ama, para brindarle luego la posibilidad, ya que de antemano el Señor le había anunciado a Eva, la mujer, que de la simiente de ella nacería alguien que vencería a la serpiente.
que sabemos quién es, Jesús el Cristo, ¿verdad? Pero quiero seguir apuntando a esos lugares y mostrar, hermanos, que a pesar de que Dios lo expulsa del huerto, no lo abandonó, estuvo con el hombre siempre. Aunque comenzó la muerte espiritual, que es la separación del hombre con respecto a Dios, Dios igual se acercó, le dio, y está comprobado porque el mismo Abel presentó sacrificio, como leíamos días atrás, presentó ofrenda, presentó sacrificio, y dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? Quiere decir que fue algo aceptable para Dios, fue algo aceptable, y entonces eso muestra de que Dios mismo era quien ya había enseñado, comunicado. La Biblia no lo especifica, por lo menos en esos pasajes, pero ellos ya presentaban una ofrenda que agradaba a Dios, o no, según sea la ocasión. Y vemos cómo tuvo el cuidado, y la humanidad siguió creciendo y siguió desarrollándose y alejándose cada vez más de Dios. El resultado, Génesis 11, Génesis 6, donde Dios ve la maldad del hombre, que se ha multiplicado tanto, que decide raer al hombre de la tierra. Y allí encuentra nuevamente una persona en quien confiar, un justo, Noé, ¿verdad? Y allí comienza otra vez, pareciera, el intento de Dios por la humanidad. Se vuelve a pervertir. Allí vemos lo terrible que pasa en el capítulo 11 de Génesis, cuando ellos, en contra de la voluntad de Dios, quieren establecer un punto de reunión y estar siempre juntos, cuando la orden de Dios era multiplicarse y llenar la tierra, recorrer todo lugar y llenarlo con personas, seres humanos, hijos de ellos mismos. Y allí vemos cómo el hombre sigue su camino y Dios determina prepararse una nación. Voy acortando un poco los tiempos, ¿verdad? Determina a través de Abraham, una persona ya anciana, como conocemos, con una esposa estéril de toda la vida, y a la edad menos esperada, 100 años Abraham, 90 años Sara, Dios decide darle un hijo, mediante el cual, hermanos míos, se haría una nación, de la cual nacería el Salvador. Entonces todo esto que llevó un proceso, también llevó un cuidado de Dios. Cuando se prepara esta nación, cuando Dios le habla a Abraham de antemano, conociendo todas las cosas, le dijo que esta nación iba a estar cautiva 400 años, por su rebeldía, por su dureza, por las cosas que hizo y no debía hacer. Y allí vemos la paciencia de Dios. Cuando los saca de Egipto y los lleva al desierto, y después cuando ya están allí al pie del monte, Dios le da la ley para que no sea como los otros pueblos. Ya comienza el cuidado de Dios directamente sobre un pueblo selecto. Isaac engendró a Jacob, Jacob a las 12 tribus de Israel, y allí, como esa nación comenzó, hermanos míos, y entendemos y conocemos la historia, que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, cosa que Dios no pasó por alto, y aunque él entiende que fue por voluntad de Dios que fue enviado a tierra de Egipto, porque fue para preservación de vida, y por eso podía salvar a toda su familia, incluyendo a su padre, y cumpliendo así las visiones que Dios le había dado a este joven cuando era muy niño. Vemos nosotros como Dios siguió teniendo cuidado, sacado de allí, porque a causa de que nacen otros poderes, otros gobiernos, después del faraón que conoció a José y que lo puso allí a lo alto, segundo del reino, nacen otros que no tienen conocimiento de José y que ven mucha gente que podría rebelarse contra ellos y ganarle, porque eran muchísimos en número, más que los egipcios. Entonces vemos nosotros cómo allí comienza la esclavitud, de la cual, lo transmito a grandes rasgos, oran a Dios, claman a Dios y Dios le oye el clamor, llega a la presencia de Dios y les envía un Salvador llamado Moisés. Y vemos, hermanos, cómo allí comienza, le da allí la ley,
Y esa ley debía evitar que no fuera como los otros pueblos, Dios anticipándose por qué tierras iban a ir, a qué lugares iban a entrar. La tierra prometida de hecho estaba habitada y ellos tenían que tomar esa tierra y tenían que conservarse como Dios los quería. Entonces les dio una ley, estatutos, mandamientos, que dice la palabra misma que si ellos se sometían a esas leyes, diría la gente: ¿qué pueblo hay como Israel, que tiene un Dios tan cercano como el suyo, que tiene estatutos y mandamientos como lo tiene Israel? Esa sería la expresión que debieran dar las personas, el mundo, las naciones, por Israel, si éste obedecía la palabra de Dios. Y vemos nosotros que, llegados los tiempos de Jesús, me traslado rápidamente, después de todos los profetas, allí había gente que todavía, como era obvio, enseñaba la ley, estaban esperando al Mesías. Jesús mismo aclara que la salvación viene por causa de los judíos, o sea, la salvación viene por los judíos. Jesús mismo fue de nacionalidad judío en cuanto a la carne, cumpliendo así las promesas establecidas por Dios y cubriendo así la genealogía, o culminando la genealogía desde el comienzo, o sea, Eva, hasta el día en que Jesús aparece en este mundo, en el vientre de María. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Tomando ellos las leyes de Dios, aquellas personas que no eran verdaderos sacerdotes, que eran falsos. Si usted hace memoria, hablamos de esto no hace mucho tiempo atrás. ¿Se acuerda alguno de esto? No. Es necesario repasarlo entonces, porque hablamos de los falsos maestros. ¿Se acuerdan? Que ya estaba profetizado en la antigüedad, como ya Dios había, anticipándose a esto, ya había hablado. Y ellos eran personas que realmente no tenían interés en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les comenté que alguien había testificado de un rabino que no tenía la más mínima intención de agradar a Dios y no creía en la palabra de Dios? ¿Se acuerdan? No creía en la palabra de Dios, que solamente lo hacía como rito. Bueno, dijimos entonces y lo volvemos a decir ahora, muchos llamados iglesia hacen las cosas como rito y no como algo que en definitiva va a traer un beneficio para el ser humano, un beneficio para el cristiano. Bueno, ellos tomaron la ley, le agregaron cantidades e infinidades de cosas que también algunas de ellas puntualizamos desde acá arriba. Y vimos nosotros cómo se quejaban de Jesús porque quebrantaban las leyes. Y en realidad Jesús no quebrantó ni una jota ni una tilde, porque Él vino a cumplirla. La diferencia era que quebrantaba los preceptos de ellos, las tradiciones de los hombres. Ellos con sus tradiciones quebrantaban la ley y no les interesaba, porque no eran verdaderos hijos de Dios, porque no eran verdaderos israelitas. Por eso que Pablo aclara, no todo el que nace de Israel es israelita. O sea, no depende que sea genuino el hecho de que venga de una rama selecta o de una descendencia selecta. Entonces había mucho más que esto, había que creerle a Dios. Y como anoche el Señor decía, a Dios no le agrada el que no tiene fe. ¿Se acuerdan? No voy a decir que no se acuerda de la noche. Por eso estamos persuadidos que nosotros sí vamos a agradar a Dios, porque le creemos a Dios. Y vemos nosotros cómo, hermanos amados, tergiversan así ellos mismos toda la palabra de Dios, lo que ellos debían estar enseñándole. Jesús hablando con Nicodemo, le dice: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Quiere decir que debían tener un conocimiento los maestros de Israel de las cosas que Jesús les estaba hablando. ¿Y qué estaba hablando Jesús? ¿Qué eran las cosas que le estaba explicando acerca del nuevo nacimiento? Acerca de la necesidad de nacer de agua y del Espíritu, acerca del reino de Dios. Entonces todo ese conocimiento debían tenerlo ellos, todo ese conocimiento debían ellos tenerlo y transmitirlo. Por esa razón fue que cuando Jesús aparece en la escena de este mundo, no fue recibido por ellos, no fue aceptado, porque no daba con la imagen que ellos se habían hecho con respecto de cómo sería el rey de Israel. Ellos esperaban el rey que los libertara de Roma, que los libertara de la esclavitud, y Jesús como rey vino a libertarlo de sí mismo. Y no solo a Israel, sino a la humanidad. Vino a libertar de su conducta, vino a libertarlo de su esclavitud, vino a libertarlo de su
naturaleza. Bueno, así sucedió. Tomando ellos la ley de Dios, añadieron cosas y ya no era lícito nada. Recuerda que lo único que podían cargar era el peso de 2 higos secos, creo que yo le había comentado, que había leído con respecto a eso. ¿Quién lo añadió? El hombre, el hombre. Si Jesús le aclaró que ellos quebrantaban el mismo día de reposo, los sacerdotes los quebrantaban, mirándolo de la forma que ellos lo enseñaban. Y le dijo, ¿acaso no fue David y tomó del pan de la propiciación que no le era permitido, sino solamente al sacerdote, y comió él y sus soldados, y no murieron? ¿Dios no los mató? ¿Por qué? Porque el hombre no entiende que lo que Dios dio, lo dio para beneficio del hombre. Y esto es necesario aclararlo, porque aunque somos la iglesia de Cristo y fuimos lavados y comprados por precio de sangre y ya tenemos una vida nueva, nos cuesta tanto desarraigarnos de ese pensamiento, de esa ideología, donde en vez de estar mirando para ayudarnos y que juntos lleguemos hasta aquel día glorioso en que suene la trompeta y nos vayamos con el Señor, estamos mirando a nuestros hermanos para culparlo, para juzgarlo, para mirar sobre ellos distintas y diferentes maneras de manifestarse que a veces no concuerdan con la enseñanza. Y cuántas veces Dios insistió con nosotros de que no debe preocuparme tanto aquello, sino de mi propia persona. Jesús le dijo, hipócrita, quita primero la viga que está en tu ojo y así podrás sacar con buena vista la paja del ojo de tu hermano. La forma de juzgar las cosas, la forma de ver las cosas, esto muestra que tergiversaron otra vez la palabra de Dios. El evangelio, hermanos míos, fue pervertido. La verdad de Dios fue cambiada por la mentira, por el engaño. Por eso nosotros volver a la Escritura nos hace tanto bien. Volver a la palabra de Dios nos llena de gozo y de alegría. Y además de esto, confirmamos las cosas que Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces así llegó hasta los días, hermanos amados, de Jesús. Jesús apareció, como dijimos, no lo reconocieron, salvo algunos pocos que pudieron confesar a Jesús como su Salvador. Entre ellos, el amado apóstol Pablo, quien escribió esta carta que nosotros acabamos de leer. Que, hermanos, es el más indicado para explicar al respecto de estas cosas, porque él mismo era un maestro, un hombre preparado, como enseñamos días atrás también, un hombre preparado, un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, que podía entender todas aquellas cosas, pero que cambia toda esa gloria humana por una gloria mucho mayor. Ser siervo de Jesucristo, oír la voz del Señor y transmitírsela a las personas que son cristianas. Así lo hizo. Y así llega a nosotros ahora, como en estos pasajes. Y él habla justamente en este capítulo 3 de los dos ministerios, del ministerio de letra, ministerio de muerte, del pacto antiguo y de un pacto nuevo. Y él dice que es ministro competente de un pacto nuevo, no por su propia fuerza o capacidad, sino porque Dios así lo quiso. Y lo aclara justamente porque fue un hombre que tuvo cuidado con respecto a las cosas que ha recibido de Dios. No solo, hermanos míos, las reconoció que recibió de Dios, sino que a todos le enseñó, para no gloriarse a él mismo, para que nadie se gloríe, para que todos vayan al mismo lugar donde puede ir cualquier cristiano, que es a la presencia de Dios en busca de conocimiento y en busca de revelación de la palabra de Dios, y todos tengan la posibilidad de hacerlo, y no haya alguien que sea para Dios una excepción, o el mejor, o el privilegiado. Nada de eso. La verdad de Dios está dispuesta para todos los corazones sinceros, para todos los que creen de verdad, para todos los que toman la palabra de Dios como palabra de Dios y no palabra de hombre. Para todos los que entienden esto, entonces se alegran al ver que desde el comienzo, haciendo un repaso muy por encima, vemos nosotros cómo Dios quiere beneficiar al hombre, cómo Dios quiere ayudarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todo esto que acabamos de leer? Es que pasó exactamente lo mismo. Y acá descubrimos cuál es el motivo por el cual ellos no pudieron contemplar, hermanos míos, que Jesucristo era el resultado de aquella ley que debía justamente llevarlo a Cristo. Tenía que llevarlos a un lugar. La ley no era para siempre. Y esto es algo que ahora vamos a contemplar. No es que se quita
es superada por algo mucho mejor. Sigue estando allí, pero si vamos subiendo, por ejemplo, una escalera donde hay diferentes premios, vamos a decirlo así, en ciertos escalones hay premios lindos, más arriba hay premios mayores. Bueno, lo que Dios ha hecho en Jesucristo, llevarnos a la cima de esa gloria a todos los que creen. Amén. Dios. ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. Entonces Pablo dice en el verso 12 que hemos leído nosotros: vamos a leer el verso 7 primero, así nos queda más claro y de paso vemos la lectura. Dice: si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miremos un momento allí. Mire usted cómo de todas las cosas Dios tiene cuidado. La gloria que quedó en el rostro de Moisés tenía que desaparecer. Y era muestra de que lo que a través de Moisés recibiera tenía un tiempo final. No de eliminación, vuelvo a aclarar, sino de cumplimiento de tiempos y de bendiciones mayores. Por eso es que tanto aclara la Escritura, o mejor dicho, el apóstol Pablo en la Escritura, con respecto a la gloria que se manifestó en el rostro de él. Se cubrió, hermanos míos, luego lo vemos, se cubrió para que los israelitas no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Seguimos, dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, o sea, con la gloria que lo supera, con la gloria que está más allá, ¿se comprende? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Nos vamos a detener en algunas palabras. Franqueza significa libertad. Se utiliza primariamente en el sentido de libertad de palabra. Libertad de palabra, de expresión sin reserva. Escuche, libertad de palabra, expresión sin reserva. ¿Por qué? Porque al principio no fue así. Había cosas que Dios se reservó. No le mostró todo a Moisés. No le dio todo a Moisés. Le dio las herramientas necesarias hasta Cristo. ¿Se comprende? Hasta Cristo. Por eso él dice, Pablo, ahora nosotros usamos de mucha franqueza. Ahora con toda libertad podemos hablar de la totalidad del conocimiento de la voluntad de Dios para con el hombre. De la totalidad del propósito de Dios para con el ser humano. Del final de este mundo. Del final glorioso de la iglesia y del final de muerte de aquellos que no confiesan a Jesús. Entonces tenía tal franqueza, tenía tal libertad, podía expresar, hermanos, sin restricción de nada, porque ahora Dios ya había completado en Jesucristo el propósito con el hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Con más ganas si quieren. Gloria a Dios, como si fuera que Dios está. Se traduce darse a conocer en Juan. Allí en el capítulo 7 y verso 4, después si usted lo quiere contemplar un poquito allí, porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Hablando de Jesús, ¿verdad? Lo que quiero yo mostrar es que es una palabra que se emplea de esta forma, darse a conocer, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. En el Dios habla hoy, el verso 12 se lee de esta forma. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. ¿Qué esperanza tiene?
que el ministerio nuevo, que el pacto nuevo es con mayor gloria. Y es el que nos lleva a la totalidad de esa gloria. En el nuevo pacto nosotros obtenemos todas las cosas y todo el beneficio para el hombre. Días atrás dijimos, en Cristo estamos completos, no nos falta nada, solo una cosa, obedecer. ¿Se acuerdan? Domingo pasado fue. Entonces, teniendo esto nosotros, hermanos amados, podemos usar de esta franqueza. Ahora, no para estar exhibiéndonos ante los demás del conocimiento que podemos tener, de la interpretación de la Escritura, que no nos pase como a los antiguos. De hecho, justamente Pablo y aún Pedro en parte también toma lo que le pasó a los antiguos para que no nos pase a nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque seguimos siendo seres humanos. ¿Se entiende? Tenemos esta carne que nos quiere llevar siempre a lo que no es bueno. Por ejemplo, ¿cómo hace uno para ver algo bueno en una acción mala de un hermano? Siempre ve lo malo. Pero ¿acaso no hay nada bueno que rescatar en una acción mala de un hermano para con uno? Sí, fue dicho hoy, para que yo aprenda. Yo puedo aprender. ¿A qué cosa puedes aprender? No solo puedo aprender, sino puedo cumplir la palabra de Dios, que me dice, pasa por alto las ofensas. ¿No es esta la gloria del hombre, pasar por alto las ofensas? Así dice la Escritura. ¿Cuánto da gloria a Dios? Perdonar, amar, seguir, insistir con lo que Dios tiene conmigo, más allá de aquellos que me rodean. Ojalá Dios quiera que todos vayamos al conocimiento y nos vamos a ocupar. Pero no podemos detenernos nosotros por nadie. O sea, no es excusa. Por el contrario, si Dios lo permitió, yo siempre digo, si David llegó a decir algo así, déjalo a él que le tiraba piedras, le decía de todo. Déjalo porque si Jehová Dios lo permite, por algo será. ¿Cuánto más nosotros? Si Dios lo permite, ¿acaso no tiene cuidado de nosotros Dios? Bueno, si Él lo permite, seguramente para un beneficio será. ¿Cuántos lo creen? Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En el fin de aquello, no tenían que fijar la vista en eso. Esa gloria era pasajera. La ley misma, ellos tenían que saber que tenía un tiempo. La ley y los profetas, dijo el mismo Jesucristo en San Lucas capítulo 16, verso 16, eran hasta Juan. Porque venido Juan comenzaba otro ministerio. Un ministerio, hermanos amados, el ministerio de la gracia, el ministerio del favor de Dios, el nuevo pacto, la nueva alianza, donde Jesucristo habría ya de entregar su vida en rescate por muchos. Con toda gloria a Dios. Allí comenzaba un nuevo mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba a vosotros. Allí comenzó un nuevo mensaje. Allí cambió. Hasta ese momento, hermanos míos, llegó la ley. Tenía que cumplirse. Se cumplió ahí. Apareciendo Jesucristo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, creo que el verso 4 dice que el fin de la ley es Cristo. No fin porque, aclaramos de nuevo, porque desaparece, sino porque tiene cumplimiento en Jesucristo. Debe llevarlo hasta ahí. Ahora después lo vamos a ver también. Entonces, para que no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. La palabra abolido, reducir a inactividad. Se reduce a inactividad. O sea, no desaparece. Deja de estar activo. Ya no vendrá más en forma de ley y ordenanza para los que son hijos de Dios, sino que vendrá, hermanos míos, en una vida espiritual llena de las virtudes de Dios para vivir como a Dios le agrada y ser nosotros la manifestación de esa ley. La conducta que ella demanda, la expresión de esa ley será la iglesia. Todas las demandas de aquellos hombres que no podían cumplir, porque es obvio, imposible un hombre poder perdonar a otro de esta forma. Ahora la iglesia, con el poder de Dios, podía manifestarse de una forma diferente. Por eso es que los hombres cambian tanto cuando vienen a la iglesia. Por eso es que el hombre, pudiendo haber sido el peor de todos, pasa a ser un hombre sensible, un hombre que perdona, un hombre que ama, un hombre que pasa por alto las ofensas. Cuando estaba en el mundo no era ni parecido.
Pero venido el Señor, esa transformación es inevitable. Ahora, ¿quién dijo que esa transformación terminó? Que esa transformación llegó hasta aquí. La transformación que comenzó Dios en nosotros tiene que llevarnos hasta el punto tal de que nosotros seamos transformados a la gloria de Jesús mismo. ¿Lo cree? Entonces, reducida inactividad, y se traduce queda libre de la ley del marido cuando el apóstol Pablo enseña a los Romanos capítulo 7 y verso 2 justamente de que la ley, que la esposa está sujeta al marido mientras vive es por la ley. Hay una ley que lo había determinado, ¿verdad? Y en el capítulo 7 otra vez verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. Se emplea de esta forma, ¿ves? Abolido, libre de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Allí está la liberación para los que habrían de creer en Jesucristo. Amén. Quiero leer esto, preste mucha atención. La gloria del antiguo pacto estaba destinada a ser superada. La gloria del antiguo pacto estaba destinada a ser superada. No como lo falso por lo correcto, no. No como aquello es falso y esto es correcto, no. Sino lo incompleto por lo completo. Gloria a Dios, amén. Lo completo por lo incompleto. Lo provisional, que quiere decir que no es definitivo. Lo provisional por lo definitivo. Por eso es mayor gloria. Esto no es algo que se nos da ahora y se termina. Esto es algo para siempre y por la eternidad. ¿Lo cree? La revelación que vino por medio de Moisés era verdadera e importante, pero no era más que parcial, o sea, algo del todo, algo, de la totalidad solamente algo. Amén. La revelación que nos ha traído Jesucristo es completa y definitiva. Y Juan dice algo al respecto. A ver, creo que lo nombraron allí en un momento de la administración del culto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Confirmando lo que estamos diciendo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y por qué dice la verdad? Porque era la totalidad, la gracia y la verdad, la totalidad de todo lo que iba a faltar o hacia dónde tenía que llevarlo esta ley. Vinieron por medio de Jesucristo. De manera, léalo usted allí en Gálatas, yo le leo una porción del verso 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esto fue lo que no sucedió. Esto es lo que tenía que pasar. Pablo, un estudioso de la ley no lo llevó a Cristo, porque sus maestros estaban velados, porque los que debían enseñar estaban velados, no había forma de que lo pudieran ver. Leyendo la Escritura no lo podían contemplar. El mismo apóstol Pablo, hasta que Jesús no se aparece camino a Damasco en el desierto, no entiende la verdad de la revelación de Dios. Y había creído, hermanos amados, su deber perseguir a los que invocaban el nombre de Jesús y matarlos. Esa era su tarea. Él pensaba que Dios le había encomendado esa tarea. En vez de, ahora ya que entiende, después de convertirse al Señor, entendió que su tarea era salvar personas y no matarlas. Llevarlas a un conocimiento de libertad, de verdadera liberación, y no, hermanos míos, a una cárcel o a ser muerto por su fe. Y ahora él mismo que era quien perseguía a la iglesia, anunciaba la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Y era también un escriba, era un maestro, un fariseo.
Verso 14 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Seguimos y dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora fijémonos, pero el entendimiento de ellos se embotó. Nosotros decíamos, se embotó, no entiende más, no comprende más. Ahora no se le revela la palabra. Mire lo que significa la palabra embotar: endurecer, encallecer, petrificar. Y se usa metafóricamente del corazón. O sea, el verbo apunta directamente a la persona y al corazón de la persona. Así que no se trata de que quiera o no entender, ya está encallecido. Su corazón se endureció. Ahora, ¿no sucede esto? Cuando usted ve, por ejemplo, una persona que se le enseña cosas que no están en la Biblia, no quiero puntualizar en ningún punto específico, y nosotros nos damos cuenta, usted se da cuenta de que su conducta no va conforme a la palabra y dice, es lo que nos enseñan allá en la iglesia donde voy, y lo hace con alegría. Y usted va y quiere explicarle, y de repente la persona que ha pasado, y hay un joven que se está acercando a causa de esto, otro le comunica la verdad, y este joven, su familia, se da cuenta que es así, que lo que le enseñaban en la iglesia no estaba en la Biblia. Y cuando ve cómo era realmente, bíblicamente, se salió de ese lugar. Pero no se salió porque dijo, acá no hablan la verdad. No, fueron a hablar con el pastor. Le dijeron, ustedes hacen esto y hacen esto. Pero yo no lo encuentro en la Biblia. ¿Por qué, por favor, no me muestra de dónde ustedes lo toman? Le dijo, nosotros enseñamos eso. Si le gusta, bien. Y si no, allí tiene la puerta. ¿Esa fue la respuesta? Esa es la respuesta de alguien que sirve a Dios. A mí más me hace acordar a Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. No, el apóstol Pablo enseñando con cariño, con amor, procurando que las personas se entiendan. En Atenas no se alborotó porque vio ídolos por todos lados. No le dijo, como acostumbrábamos los cristianos, se van a ir al infierno, se siguen con estas cosas. No, le dijo, en todo veo que sois muy religiosos. Pero al Dios no conocido, ese que ustedes tienen allí, que no saben quién es a quien yo les vengo a presentar. Buscando la manera siempre de mostrar a Jesús, de llevar, no cerrar el corazón con el mensaje, un mensaje duro, sino estar allí, hermanos, con una blanda respuesta, con una forma pasiva, como Dios lo ha hecho con el ser humano siempre. ¿Para qué? Para beneficiarnos. Amén. Así que se embotó, se endureció. No se trata de que ya no quiere entender, ya parece que no puede, hay algo que lo endureció. No hay forma de que entre allí. Por eso que esto le dijeron así, no se preocuparon. ¿Por qué no se preocuparon? Porque sus pensamientos son otros, sus ideas son otros. Lo que ellos desean de las personas no es lo que pasa, lo que ha pasado, gracias a Dios, hoy acá. Hermanos testifican que se ayudan entre hermanos. No, ellos, si quieren dar ayuda, tráiganlo acá al alfolí. Eso es lo que hacen ellos. Tráiganlo al alfolí, porque hace falta esto, porque hace falta lo otro. ¿Acaso Dios no tiene conocimiento de todas las cosas? Y nos dice a nosotros, hermanos míos, que tenemos que confiar en Él, que de Él proviene todas las cosas, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿cómo vamos a ir por un camino incorrecto? Por el lado que no tenemos que ir. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Porque son personas que, hermanos, no tienen interés en la verdad, no tienen interés en el beneficio de la gente. Ahora, no queremos, nosotros como ministros, no queremos llegar a la presencia del Señor y que el Señor nos cobre la tarea que no hicimos. Por eso la insistencia, por eso vamos a hablar siempre de la conducta, siempre del buen proceder, siempre de la buena actitud, siempre de que la palabra como viene debe obrar en nosotros y nosotros debemos aceptarla como palabra de Dios. Y a causa de esto va cambiando nuestra conducta y nos vamos transformando. ¿Qué es lo que lo hace? La palabra de Dios hace que seamos transformados. Cuando ella viene, se nos expresa claramente como lo hace, hermano, y nosotros obedecemos la palabra de Dios y nuestra conducta va cambiando y nos vamos transformando. Ahora, qué terrible es cuando, oyendo lo mismo que todos oímos, hay quienes se endurecen todavía más.
Lamentablemente le ha pasado a esta gente de la antigüedad. Más lamentable es oír que hay personas cristianas y algunos de nuestro núcleo cristiano que se han endurecido. Yo digo, bueno, hablamos de esto y el apóstol Pablo dice esto pasó con Israel, pero resulta que puede pasar con aquellos llamados cristianos también. ¿Por qué algunos no entienden? Y se cierran en que no entienden. ¿Qué estará pasando? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos leen y Jesús dijo que Moisés habló de él. ¿Se oye o no? Moisés habló de él. Dice, cuando leen a Moisés, lo leen con el mismo velo. Algo que les cubre. Por eso que revelación es correr el velo. El Señor Jesucristo trae revelación. Muchos dicen, ya no hay revelación. ¿Cómo no? Cuando el Señor Jesús corre el velo, contemplamos la Escritura y nos maravillamos. Por ejemplo, que son cosas para nosotros y que nos ayuda a transformarnos en el conocimiento que nos da. Si enseñamos esto como algo que ya está completo, entonces ¿para qué está el Espíritu? El Espíritu mismo nos ayuda a entender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces cuando ellos leen, hasta el día de hoy, y se lo leen de esa forma, por eso es que esperan al Mesías. Y aunque si bien es cierto, hermanos amados, cosa que hay que contemplar, no es que la iglesia suplanta a Israel. Israel es Israel y tiene promesas terrenas. Y la iglesia tiene promesas celestiales y gloriosas. Una ciudadanía que está en los cielos. A Israel le dice, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para nosotros, hermanos míos, dice que nosotros fuimos hallados en Cristo antes de la fundación del mundo y volveremos al lugar de donde salimos. ¿Cuánto dan la gloria? Aquel que nos amó, que nos llama. Entonces, cuando se convierta, a ver cómo dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y quiero detenerme en la palabra convertir, conviertan. Porque decimos, claro, lo vemos fácil, nosotros decimos, tiene que confesar a Jesucristo. Y sí, es lo más lógico, lo que entendemos, lo que sabemos. Es así, tiene que confesar, pero va un poquito más allá. Se emplea transitivamente hacer volver hacia. ¿Sabe por qué me alegro yo? Porque esta gente de Israel fue, es y será de Dios. ¿Quién es la iglesia para juzgar y decir que estén fuera? Esta nación, y lo testifican los acontecimientos del tiempo presente, cómo Dios defiende a Israel. Y aunque no estoy aquí para hablar de Israel, sino de los beneficios de Dios hacia la iglesia, también es de considerar, a causa de que esto está en el Nuevo Testamento, para que nosotros, hermanos amados, no nos envanezcamos contra aquella gente que a veces suponemos que fueron los que perdieron todo, y en realidad el apóstol Pablo aclara que como que se pusieron a un lado para que entremos nosotros los gentiles. Es otro tema, pero igual es para aclararlo. Ahora fíjense, ¿qué es lo que va a suceder? Hacer volver hacia. O sea que cuando estos se conviertan, y aquí entran todos los hombres, ¿de quién eran y fueron los hombres siempre? ¿No fue de Dios? Dios lo creó. Y además de esto, Jesucristo dice que murió por todos los hombres. Así que todos los hombres le pertenecen a Jesús. Le confiese como su Salvador o no. El que es el dueño es Jesús. Él determina dónde irá cada uno conforme a sus obras. ¿Se comprende? Gloria a su nombre.
En San Lucas capítulo 1, verso 17 se emplea esta palabra, hablando de Juan el Bautista, y dice: e irá delante de él, o sea del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones, y allí hablan los padres a los hijos y viceversa. ¿Pero para hacer qué? Hacer volver. Entonces cuando ellos se conviertan, en realidad se van a volver. ¿Por qué? Porque vieron que todo lo que antes tenían en sus manos, que podían, contando con Dios y pidiéndole ayuda a Dios, comprender que era un método para llevarlos a Jesucristo, se van a maravillar y no van a tener otro más que alegría en su corazón de poder tomar esta verdad, porque el tiempo no se acabó. Muchos de ellos entraron en el conocimiento de Jesucristo, muchos de ellos pasarán la tribulación y la gran tribulación, pero luego de esto confesarán al Mesías. Se confesarán que al final el Jesús que ellos rechazaron por siglos, la nación de Israel rechazó, resulta que ese realmente era el Mesías y no el otro que está tomando el lugar de Dios como Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces nosotros comprobamos, hermano, y nos vemos el amor de Dios, hasta dónde es sin límites. Es sin límites. Dios no lo desechó a Israel, lo vuelve a tomar, y él dice: cuando se conviertan, cuando se vuelvan a mí, cuando se vuelvan a Dios, cuando se vuelvan a su Señor. Ahora, si esto pasa con Israel, ¿cuánto más con nuestros hermanos cristianos, hijos de Dios, que están dando vuelta en el mundo, que no hayan un lugar para ellos porque ya no son del mundo, han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, e insisten y tratan de alguna manera injertarse en esta sociedad y no pueden, no lo reciben allá y acá no se sienten bien porque no viven conforme le agrada a Dios? Pero tenemos confianza de que un día el Señor les traerá, y también sabemos que si Él los trae, los recibirá, y cuando Él los recibirá dirá: estos se convirtieron a mí, volvieron a mí, son míos de nuevo. Contemplar las cosas así, hermanos míos, porque cuántos hay de aquí adentro que son salvos, que no se apartaron jamás y que les da cierta, no sé cómo llamarlo, si bronca, que otros se hayan ido y vuelvan, y el Señor los recibe. Pero es lógico, no dejó la enseñanza del hijo pródigo, y acaso cuando no lo salió a buscar, porque no lo fue a buscar, no se empeñó como muchos dijeron, dejó las 99 y fue en busca del perdido. No, el que se va de acá adentro y está perdido es porque quiere estar perdido. Pero así como encontró un camino de partida, puede hallar un camino de regreso. Pero una cosa sí aseguramos, es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre lo está esperando con los brazos abiertos, que cuando pase por esa puerta le abrazará, hermanos míos, y lo recibirá con gran amor, como muestra esa hermosa enseñanza. Por eso esto tiene que pasar, tiene que progresar en nosotros. Ahora, si cuando pase esa puerta encuentra un montón de personas que dijeron ser hermanos, los encuentra apáticos, indiferentes, los encuentra rechazándolos por lo que hicieron, los encuentra rechazándolos porque cómo van a hacer lo que hicieron, en vez de abrazarlo y decir: hermano, has vuelto, hermano, nos comportamos igual que el hermano del hijo pródigo, con celos, con amargura, con enojo, porque él se fue, hizo lo que no debía y está de nuevo acá, y tú le recibes y encima le das lo mejor. Si no es nuestra salvación, es la salvación que Dios nos ha dado. Si no es nuestro juicio, en definitiva será el juicio de Dios. Amén. Amén. Por eso, si hay algo que vaya a pasar con nosotros, es mejor que Dios nos reclame por tardos para enojarnos, tardos para enjuiciar, pero prestos para amar y perdonar. ¿Lo cree? Y lo quiere y lo desea. Entonces, cuando se conviertan, cuando se vuelvan hacia Él, entonces allí pasará algo. El velo se quitará. El velo se quitará. ¿Así sucederá? Entonces podrán comprender. Amén. Podrán comprender, podrán entender. Ahora, ¿en cuántos cristianos este velo está?
Pastor, acá está hablando de Israel. Sí, pero está hablando de un velo que no deja ver. Está hablando de un velo que no deja contemplar la verdad. A ellos el velo les impedía ver, hermanos amados, el verdadero sentido de la palabra de Dios. Si Pablo dijo, esta ley debía llevarnos a Cristo, ellos no lo pudieron ver. ¿Por qué Pablo lo aclara ahora? Porque ahora lo entiende, porque ahora se corrió el velo y pudo contemplar. ¿Se entiende? Y entonces, cuando ellos se conviertan, el velo se va a correr y ellos van a empezar a ver lo que antes no contemplaban en la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo después pudo enseñar, escuche, el evangelio o la predicación de Jesucristo desde el Nuevo Testamento. Y de hecho todos lo hicieron, porque el anuncio de Jesús viene desde el Génesis. ¿O no? Yo, antes no oíamos estas palabras. No oíamos que el anuncio de Jesús venía desde el Génesis. No, ¿y a qué persona se refería cuando le dijo a la mujer, de la simiente de la mujer? Será quien herirá en la cabeza a la serpiente, sino Jesús. Pasa que no sabíamos ver, pero se quitó el velo, y lo más importante es que tiene que seguir quitándose el velo, tiene que seguir viniendo revelación. Vamos a encontrar cosas hermosas en la Escritura que siempre estuvieron allí, solamente que no la contemplábamos porque parte del velo parece que todavía sigue estando. Gloria a Dios, nosotros por lo menos estamos entendiendo, pero hay personas que tienen velo y son cristianos. Por eso lo aclarábamos. Yo le voy a mostrar unos ejemplos, así unos dichos, para que usted entienda. También al cristiano puede que se nos escape, o a los cristianos, que se les escape el verdadero sentido de la Escritura por estar velado. Le hago un ejemplo, mira. ¿Cuántos van a la Escritura? Óigalo bien, grábelo, atesórelo. ¿Cuántos van a la Escritura a buscar apoyo para su punto de vista, más que para encontrar la verdad de Dios? Lo repito. ¿Cuántos van a la Escritura a buscar apoyo para su punto de vista, podemos decir, para sus ideas, para sus pensamientos, más que para encontrar la verdad de Dios? Nosotros, yo recuerdo, cuando íbamos a predicar, teníamos una idea de qué cosa queríamos predicar y después buscábamos en la Biblia apoyo. Así hacíamos nosotros cuando nos iniciamos, porque era lo que en el momento se había enseñado, era lo que sabíamos hacer. Resulta que había que ir a Dios para que Dios nos diga qué es lo que hay que hablarle a su pueblo. Había que ir a Dios para que Él nos revele su palabra y nos diga por qué y para qué están escritas cada cosa. Había que ir a Dios porque jamás debemos dejar de depender de Dios. Había que ir a Dios y Dios se reservó esto para que cada hombre y cada mujer no se gloríe sobre la palabra de Dios, sino que vaya en busca de Dios y diga, Dios es el que enseña. Amén. Dios es el que enseña. Entonces escogen textos, como hacíamos, pasajes, partes del mensaje, pero nunca la totalidad del mensaje. Nunca la totalidad del mensaje. Por eso, de alguna manera, hacemos un enfoque generalizado sobre el capítulo, sobre el versículo, a veces sobre el libro, para explicar más exactamente por qué razón fue escrito, a quiénes fue dirigido y demás. ¿Cuántas veces lo hicimos? Ahora hemos visto y contemplado, hermanos míos, que era mostrar la diferencia de un pacto, que era el pacto antiguo, y el pacto nuevo, que era a través de Jesucristo, la copa del nuevo pacto, la que vamos a levantar dentro de muy pocos minutos aquí en este lugar para gozarnos y alegrarnos y hacer memoria de ese sacrificio que nos dio la vida. ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Cómo sería leer con el velo? O sea, leer estando velado. Buscamos en el pasaje, y esto nos pasó, buscamos en la Biblia todos los pasajes que nos convienen, entre comillas lo digo. El amor, la misericordia, la paciencia de Dios, y de esto nos alegramos, pero en realidad pasamos por alto
lo que se refiere a su ira, lo que se refiere a su juicio, lo que se refiere a la severidad de Dios. Lo pasamos por alto, ¿verdad? Pablo, hablando de esto a los romanos en el capítulo 11, muestra la severidad, lo severo que es Dios con Israel, y cómo en nosotros muestra su bondad, su misericordia. Lo vemos, lo contemplamos todos los días. Además de esto, y él habla de cómo fuimos injertados contra naturaleza en el olivo verdadero. Ahí vemos la benevolencia de Dios, ahí vemos el amor de Dios. ¿Por qué se ocupó de esto? Porque así quería salvar a la humanidad. Allí comenzaba, y aunque recordamos, las promesas fueron hechas ya a Abraham de lo que habría de suceder aún con nosotros los gentiles. ¿Lo cree? Porque es así, el mensaje de Dios es total. Entonces, lo que necesitamos es la totalidad del mensaje. ¿Se acuerda cuando contemplamos unas veces que cómo se sacaba un versículo de contexto y se enseñaba lo que le parecía? Ahora, ¿no es esto lo que se practica día a día en ciertos lugares? Para hablar de ciertos temas que ellos quieren seguir sosteniendo. Ellos no hablan de salvación. Son aquellos que enseñan la prosperidad. Ellos no hablan de salvación. Ellos no hablan de lo que nos espera en el cielo. Es más, uno de ellos dijo, si me vuelven a hablar de que en el cielo hay oro, los agarro a patadas. Eso lo dice, y lo dice en un video que está por internet. Porque yo quiero, digo, el oro acá en mi mano ahora, ¿para qué me sirve allá en el cielo? Muy enojado lo decía. ¿No entiende? Entonces las personas que buscan esto, ¿cómo van a hablar la verdad? Ya se embotó, está endurecido, por más que lea la Biblia, siempre lo va a leer a su modo. Y esa persona, como tantos otros, buscan pasajes en la Biblia para afirmar sus pensamientos. Y hablan de la prosperidad, y hablan de la bendición de Dios, y que Dios va a dar, y que Dios va a dar, y que Dios va a dar. Y parece que pasamos por esta tierra nada más que para que Dios nos dé. Y nosotros pasamos por esta tierra para dejar un legado. Amén. Alguien que vaya ahora por el pequeño allí. ¿Se escuchó, no? Amén. Nosotros pasamos por esta tierra para dejar un legado. Algo que sea digno de imitar, si es posible, o desde ya, o en primer lugar, nuestros propios hijos, nuestros jóvenes, para que también ellos transmitan lo que hemos aprendido por gracia y misericordia de Dios. ¿Cuánto están contentos? ¿Estamos contentos de verdad? Qué hermoso que es, ¿verdad? El velo se quitará, convirtiéndose al Señor. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para que, o aquellos que tienen este problema, volverse a Dios? Dejar de buscar interpretación propia. ¿Interpretación propia en la Escritura? No hay. No es de interpretación privada. Entonces, nos volvemos a Dios de esta forma. Si a alguno le estuvo pasando, se vuelve a Dios de esta forma. Porque si no, lo desvía. Lo lleva hacia otro lugar. No hacia el lugar que Dios quiere. Amén. Entonces nos volvemos a Dios. Volver hacia. Señor, tú lo sabes todo. Tengo falta de sabiduría. ¿Me la das? Dice que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. ¿Nos dará a conocer Dios su verdad? Amén, sí que lo hace. Para la gloria de su nombre. Verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces Pablo sigue diciendo que vemos la gloria del Señor a cara descubierta. Y así se lee en otra versión. Y por eso nos transformamos de gloria en gloria. Es como si Pablo dijera, añado, si obedecemos a Cristo, acabamos por reflejar su gloria. Qué bueno que está. Si obedecemos a Cristo, terminamos por reflejar su gloria. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas que han venido, que están en la Biblia, que llegan a nosotros, son para que nos conduzcamos como Jesús, para que seamos aquellas personas que la Biblia anticipadamente escribió, conformados
a la imagen de Jesucristo. De las cuales en el final, ya Apocalipsis, dice que a la esposa se le concedió vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo esto tiene que estar en nosotros. Si decimos somos la esposa, es porque tiene que haber acciones justas. No porque yo diga somos la esposa o soy la esposa, ya lo soy para Dios. Sino que volvemos a repetir lo que dijimos días atrás, por el fruto se conoce el árbol. Amén. Se lo leo en Nueva Traducción Viviente y luego nos gozamos todos cantando la alabanza al Señor. Capítulo 3, verso 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gloria a Dios. ¿Vio cómo vamos a llegar a conformarnos a la imagen de Cristo? Siendo transformados por el poder de Dios. Habiendo obedecido la Escritura, el resultado será transformándonos día a día conforme a la imagen del que nos creó, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Entonces, hermanos amados, miren las cosas que tenemos que hacer. Si vemos a alguien en esta condición, tratar de ayudarlo, pero más que esto, ocuparnos nosotros. Pedirle a Dios, de esto es lo que Dios viene hablándonos seguidamente a nosotros, buscar en Él la revelación, la palabra, buscar en Él, hermanos míos, leer, estar leyendo la palabra de Dios siempre, pidiéndole a Dios que Él nos haga comprender y nos haga entender. Ya que no está, hermanos míos, ese velo en nosotros, tenemos libre entrada a la presencia de Dios, ¿o no? Libre entrada a la presencia del Señor. Entonces acerquémonos, hermanos míos, a ese lugar de gloria. Acerquémonos. Y Moisés se acercó al monte, hermanos, y bajó con esa gloria en su rostro. Nosotros acerquémonos a Jesucristo, acerquémonos a nuestro Señor, acerquémonos a nuestro Maestro por excelencia, y de seguro reflejaremos la gloria del Señor. Acuérdense que el final de todo vamos a terminar transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese será un día de gloria, donde hemos de compartir la gloria de nuestro Señor con nosotros mismos. De Él, va a compartir su gloria con todos nosotros, y nos veremos conforme a la imagen de Jesucristo. Juan dice, en aquel día, hermanos, seremos transformados porque le veremos tal y como Él es, a su imagen misma. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ahora, para llegar a ese momento tenemos que estar seguros de lo que oímos, seguros de lo que hacemos, obedeciendo la palabra de Dios, y con toda confianza día tras día esperaremos el sonar de la trompeta, porque cuando suene la trompeta nos iremos a la presencia misma del Señor. Para estar con seguridad en esto, nosotros debemos obedecer a Dios, y de seguro marcharemos con paso firme hasta el día glorioso en que esto suceda y seamos arrebatados y transformados en el aire. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Entonces, mire, si no es justificable leer la Escritura, empaparse en ella, indagar en ella, ver los beneficios que Dios trató de traer a la humanidad desde siempre, y hoy que lo tenemos, hoy que es nuestro, que en la persona de Jesucristo habita corporalmente toda su deidad, y nosotros en Cristo estamos completos. ¿Cuánto más, hermanos, debemos darle valor a lo que somos, valor a lo que tenemos y valor a lo que somos delante de Dios? ¿Qué espera Dios de aquellas personas que fueron llenas de esta gloria, llena de este poder, lleno del poderoso Espíritu de Dios? ¿Qué espera Dios de ellos sino una transformación y una manifestación de vida totalmente diferente a lo que todos los hombres vieron de los cristianos, de los llamados hijos de Dios, que ahora vean verdaderos hijos de Dios obedeciendo a su palabra? ¿Cuánto lo creemos? Vamos a gozarlo entonces todos juntos y alegrarnos en su presencia. No deje de alabarle, porque al final parece que yo solo estoy contento. Acompáñame en esta alegría.